Hola, hola amigo de Furgate. Hoy vamos a hablar acerca de lo que ha sido este partido entre Juan Pablo II y Melgar de Arequipa. Un partido en el cual Melgar ha ido a jugar de visita y ciertamente ha tenido un mal rendimiento. Digamos que Riboneto trató de aplicar una fórmula que ya había aplicado con Alianza Lima, pero algo que no notó y algo que de hecho que en este partido se hizo notar es que Juan Pablo II, el hecho de que no tenga gran número de partidos ganados, no quiere decir que te juegue mal. Es un equipo que tiene cualquier cantidad de dinámica y en esta ocasión se pudo notar cualquier cantidad. Sobre todo porque en la idea de Riboneto era mandar tanto a Matías Lazo como a González, a ambos centrales como marcadores, pero sin contar de que los laterales justamente de Juan Pablo II son veloces. Tizón se ha encargado de hacer lo que se le ha dado la puta gana con Matías Lazo y lamentablemente por ahí es que se resuelve el partido. Lamentablemente Melgar desaprovechó más de una oportunidad para poder liquidar el encuentro. De cierto modo también Juan Pablo II tuvo cierta suerte para que esos balones que pues Melgar tuvo ahí para poder definir pues fueron salvados ahí de milagro. Pero más allá de esto también hay que reconocer que hay ciertos jugadores que claramente para Melgar ya tienen que pues cuanto antes sacarlo de la plantilla porque no te suman. No te suman absolutamente para nada. Porque este gol que se da del empate, sí es cierto que es un autogol, pero es un autogol producto de pues una desconcentración porque Matías Lazo se quedó enganchado en la parte de arriba y cuando tenía que hacer su repliego no lo hizo y por ahí es donde ingresa el mejor jugador del partido. Tizón se encargó de agarrar, meterse por ahí, sacar el centro como se le diera la gana con una comodidad increíble para que solamente pues quien llegara por ahí la metiera y lamentablemente estaba ocupando justamente ahí ese lugar como central por izquierda pues Leonel González, quien no debería hacer esa chamba. Esa chamba era Dorzán, pero como lo pasaron a Orsán y Orsán estaba tirado por el medio, pues lamentablemente González es quien se encarga de cometer el autogol. ¿Por qué? Porque venía con todo el envión, no venía incluso colocado un jugador central. Cuando viene para poder rechazar ese balón, no viene de esa forma. E incluso, pues lamentablemente en ese error técnico que él tiene, es que intenta controlarla con la pierna derecha cuando él es zurdo. Entonces, claramente no le iba a salir bien el control y la termina metiendo. Por ahí yo no lo culpo a Leonel González. Creo que es absolutamente culpa de tanto Dorzán, tanto de Matías Lazo y de cierto orden táctico del equipo en general que hicieron que este partido se desconfigurara y con esto ya Melgar queda absolutamente fuera de pues el torneo de apertura. Creo que ahorita ya las aspiraciones ya no pasan por ese lado, lo único que le queda a Melgar es un partido pendiente más y ahí se cierra la campaña y ahí nomás inicia también el torneo clausura, pero más allá de eso Melgar ya no tiene por qué aspirar absolutamente nada, más bien lo que ahorita tienen que hacer enseguida es tratar de ver la forma de que este equipo se rearme de alguna u otra forma porque lo necesita. Más de un jugador necesita ser sacado y más de un jugador necesita tener más minutos para poder ir viendo qué jugadores puedes integrar a este plantel que necesita de recambios. Por lo pronto es muy urgente que se puedan conseguir pues dos buenos laterales, porque en esa búsqueda de tener laterales y mandar por ellas centrales es que pierdes cualquier cantidad de verticalidad. Así que bueno, con eso vamos a arrancar el video de hoy. El partido inició siendo bastante intenso por parte de Melgar. Melgar claramente, pese a estar jugando de visita, estaba tratando de hacerse con el resultado, lo buscaba de una u otra forma. En este caso, quienes fueron bastante intensos en la parte de arriba fueron Cabrera, Guzmán y también Martínez. Los tres se encargaron de desplegarte todo el fútbol y todas las jugadas ofensivas que estaba trabajando el equipo de Riboneto. Lo cierto es que cada vez que el balón pasaba por Orsán, de alguna u otra forma podía darte un pase bueno, pero también te podía complicar en la parte de atrás y digamos que se autocomplicaba. Sí, de manera inexplicable es que este jugador ya, para mí, cumplió su ciclo. Yo creo que ya no hay que darle más vueltas. Es un jugador que en su momento fue importante, pero al día de hoy ya no te cumple. Porque si bien es cierto, me lo mandaron Orsán como central por la parte izquierda, acompañando a Denemostier, pero muy aparte de eso, la idea de mandarlo ahí es poder en un momento determinado hacer línea de tres atrás, mandarlo a Orsán en el medio de contención, pero justamente el hacerte esa chamba de contención y luego retrocederte a ocupar un espacio de central, es que en esa desconcentración y ese movimiento es que ante la falta de práctica y ante la falta de pues tener a unos buenos marcadores que te ayuden con el repliegue, es que te agarras muy mal parado. Entonces, cuando consiguen pasar la marca de Orsán y descargar hacia alguno de los laterales o hacia alguno de los extremos, es donde el equipo se desordena y queda un hueco tremendo. Un hueco que en esta ocasión aprovechó Tizón para marcar uno de los goles que fueron anulados, otro de los goles que también fue anulado por posición adelantada y el último gol que es el empate. Entonces, como les digo, Orsán ya no está para cumplir esa posición. Creo que su momento finalmente ha llegado, creo que es momento de que ya no vaya más en este plantel y creo que se le agradece mucho lo que ha hecho por este equipo. Creo que el hincha rojinegro va a estar de acuerdo conmigo con que ha cumplido una parte importante
respecto al proceso de el nombre que se ha hecho Melgar y el respeto que se ha ganado por varios de los equipos rivales, competidores, pero al día de hoy ya no te cumple y creo que ya no va más. Por la parte de los volantes, tanto el Chaca Arias como Tandazo se han encargado de ser los jugadores quienes se encarguen de romper el campo de juego y tratar de tener una buena salida. Y de cierto modo lo han hecho. El Chaca Arias, por más que anteriormente haya tenido partidos desastrosos, en esta ocasión se ha encargado de recuperar bastante bien y de repartir el balón. E incluso por ahí pegarle una de larga distancia, de descargar bastante bien. Creo que ambos volantes el día de hoy han cumplido bastante bien. Pero algo que falta en este plantel y algo de lo que carece es que una vez que sale el Tommy Martínez, lamentablemente las ideas escasean. Y cuando ya intentas pasar el balón a Kenji Cabrera, Kenji ya no tiene a quién descargar. Lamentablemente él necesita un compañero con quien descargar y con quien triangular. Pero cuando ya no consigue eso y intenta lanzar centros, tampoco no tienes volumen ofensivo. ¿Por qué? Tienes a Matías Lazo que ¿qué? Cuando las veces que va hacia arriba a poder atacar, cuando regresa mal. Pero cuando ataca también ataca mal porque no llega a ir al balón. Entonces intentas lanzar buenos centros con Kenji Cabrera cuando no tiene superioridad ofensiva. Por la parte izquierda la misma cosa. Entonces pierdes a dos jugadores, a dos laterales que bien pueden ir a cabecear esos tiros de esquina, esos tiros de falta. Lamentablemente no se da de esa forma. Entonces, como les digo, lo que falta en este equipo es alguien que pueda entrar de recambio cuando salga el Tommy y pueda contribuir a que siga generando juego, a que siga generando fútbol. En cierto tramo del partido, como les digo, ya a los 17 minutos, a través de ese vértigo que está imponiendo Melgar, es que llegó el primer gol. Porque Bordacar se encargó de, en el primer balón que tuvo, probó. Vio que el arquero de Juan Pablo II estaba un poco salido, le metió un pelotazo, trató de colgarlo. El balón de manera milagrosa le da en el palo chapa un rebote que pues, lo toma bastante bien el Tommy Martínez, que tiene esa capacidad innegable propia de él, de un jugador 10, agarra, levanta la cabeza, la pasa con una potencia precisa justamente para que Kenji Cabrera se encargara de rematar con la pierna izquierda. Entonces se dio así el primer gol del partido. Kenji Cabrera anotó un buen gol. Para mí no es tarea sencilla marcar el gol que anota Kenji Cabrera. Quizás para un zurdo sí, pero para alguien que es diestro no lo es. Y que maneje los dos perfiles es algo que lo hace diferente y es algo que de hecho que en esta ocasión aporta cualquier cantidad y de hecho que permite de que más de un equipo lo pueda ojear. Si bien es cierto, ahorita está jugando en Melgar, pero el hecho de anotar goles así, en tus estadísticas, varios parámetros que se analizan para poder hacer que un equipo te fiche, está ello. Y que Kenji Cabrera tenga esa capacidad para anotar goles con la pierna zurda es algo que es para mí tremendo. Ya posteriormente, así como Melgar se hizo con el balón a los 17 minutos, lamentablemente, posteriormente ahí nomás, Melgar sido el partido, sido el balón, comenzó a crecer el equipo de Juan Pablo y de manera inexplicable ganan un tiro libre que lamentablemente Kenji Cabrera comete y es un error suyo, sí, porque va a cabecear mal con el codo arriba y lo golpea y pues se da el tiro libre. Lamentablemente para los intereses de Juan Pablo II es un balón que queda invalidado porque hay una posición adelantada de su compañero, entonces por ahí pasa piola. Pero de que Tizón ya se había estado haciendo sentir respecto a tiros libres, balones parados, tiros de esquina, pues sí, es un jugador tremendo que pues lamentablemente juega en Juan Pablo II, ¿no? Un equipo que pues tiene y se dice mucho de este equipo, no es algo en lo que voy a andar, pero creo que bien podría ser una opción para Melgar o cualquier otro equipo que necesite y tenga la necesidad en sí en general de poder tener un jugador tan desequilibrante como él, porque es sumamente incisivo y te juega hasta el final, desde el primer minuto hasta los 90 te rinde cualquier cantidad, te corre, te presiona, te centra, te remata, te regatea incluso, entonces para mí eso es espectacular. Pero lamentablemente, como les digo, en este equipo yo no siento que vaya a deslumbrar, no siento que vaya a despegar, no siento que pueda marcar algo distinto ni que pueda hacer historia con este equipo como lo es Juan Pablo II. Creo que está hecho para un equipo más grande y ahorita teniendo la vitrina de haber jugado contra ya varios de los equipos grandes y habiéndoles complicado, creo que es necesario que más de un equipo lo pueda evaluar. Para mí es así. Entonces se invalidó ese tiro libre, se cierra el primer tiempo con un gol a favor para el equipo de Melgar. Lamentablemente en una jugada posterior, ya a los 50-60 minutos, es que se da el primer gol de Juan Pablo II a través de, como les digo, estaba atacando Melgar en un contragolpe, Matías Lazo queda demasiado tirado en la parte de arriba, queda por ese hueco ahí, Tizón, quien agarra va a toda velocidad, con toda comodidad, porque no tenía la marca de nadie encima, agarra, se encarga de centrar y es un centro envenenado, en donde de Nemostier incluso le gana la marca y no le puede siquiera por ahí complicar al jugador que por ir a rozo le intenta meter de taquito. Entonces, si ese jugador lo hubiera rozado y lo hubiera metido de taquito, también hubiera sido error de Nemostier. De Nemostier llega tarde también esa jugada. Entonces pasa el balón de largo y como les digo, ese lugar tenía que estarlo ocupando Orsán, pero lamentablemente Orsán no estaba ahí. Llega muy a destiempo, descolocado y en mala posición González, quien agarra y la termina pues intentando controlar con la pierna derecha cuando él es zurdo. Entonces el balón lamentablemente se mete y nada que hacer.
Por ahí, como les digo, nada que reprocharle a González, quien durante todo el partido ha cumplido. Ha tratado de subir por la parte izquierda, ha tratado de centrar, ha tratado de pues hacer dentro de sus debilidades, dentro de sus carencias, hacer un partido como se le pide. Pero lamentablemente el juego no pasa por ahí y pues el equipo de Melgar necesita más de un refuerzo para poder hacerse más fuerte. Es así. Ya posterior a este empate, Melgar tuvo algunas otras contras, pero nada de pues peligro en general. Tuvo una bastante clara en donde por ahí le pasan el balón a Lautaro Guzmán, quien agarra, saca un fierro, pero uno de los centrales la termina despejando, quien se las huele y estuvo ahí en el arco para poder trazarla y no entró el balón de pues Melgar. Posterior a eso no hubo nada más. Ingresó Bernardo Cuesta, ingresó Persiliza, ingresó también Barreda, pero aunque le pongas todos los 9 que tú quieras, el equipo necesitaba fútbol. Estabas de manera alocada. Creo que Riboneto perdió la cabeza en esta ocasión. Claramente se pudo ver eso porque mandó hasta 4 delanteros en la parte de arriba y el equipo seguía sin funcionar, el equipo seguía sin generarte fútbol y te seguían agarrando de contra. Eso es algo que te jode y te jode cualquier cantidad de las pelotas, porque no puede ser posible que necesites fútbol y te encargues de mandar a cualquier cantidad de delanteros en la parte de arriba, cuando no va a haber quien centre, no va a haber quien se encargue por ahí de poder triangularte alguna jugada, de mandar los balones arriba hacia donde tienes que mandarlos para que tus compañeros puedan agarrar y cabecear con comodidad. No se veía nada de eso. El único que intentaba hacer eso era Kenji Cabrera. Pero Kenji, en las veces que se entraba, veía que no había quien cabecee. Y las veces que intentaba pasarlo por abajo, tampoco no tenía con quién triangular, porque tenías a más jugadores de corte. Entonces, no había cómo. Por ahí intentaba jugar y descargar con Ramos para que se encargara de centrar, pero Ramos hace más de varios partidos, hace más de varios meses, se olvidó de cómo centrar y no te centra. Por la parte izquierda, intentas pasarle por ahí de taquito a Yotó para que agarre, intente centrar también por la parte izquierda, no se atreve. Agarra, la controla, vuelve hacia atrás y vuelve a empezar la jugada. Entonces, no hay quien centre. Por más que Riboneto se haya encargado de querer ganar este partido, sea como sea, no iba a poder hacerlo. Porque lo que necesitaba Riboneto era tener más volantes, más jugadores creativos que te puedan lanzar y que te puedan generar más fútbol. Pero a través de un fútbol directo, mandando los balones así a la miércoles, a ganar los segundos balones, pues no lo estabas logrando y no lo ibas a hacer. Porque Juan Pablo II, como te digo, pese a que no tenga historia, pese a que es un equipo chico y todo lo que tú quieras, es un equipo que pese a todas esas carencias, te juega bien y te pisa bien el balón. No te facilita ninguna tarea defensiva ni ninguna tarea ofensiva. No te facilita absolutamente nada y no te regala nada. Por eso es que Melgar el día de hoy no pudo hacer absolutamente pues nada para poder remontar este partido. Entonces, como les digo, es cuestión de que Riboneto también tenga otra visión de juego y que sepa claramente qué es lo que necesita en un determinado punto este partido. Pero lamentablemente no tiene esa buena lectura de juego y cada vez que mandó un cambio, los cambios tampoco no son de una banca espectacular, porque ingresó Ramos, no te generó absolutamente nada, ingresó también por ahí John Top, pues poco nada, es más defensivo que ofensivo porque ofensivamente tiene miedo de centrar, no sé qué miércoles tiene en la parte de arriba. Cuesta, le falta todavía para poder estar en su mejor momento, lo metes para que te resuelva un partido, es una pendejada ciertamente. Por ahí metes a Persiliza, quien es un jugador que hasta el día de hoy todavía no brilla, todavía no te da ni una, por ahí ni una. Barreda lo metes para que sea también alguien más en la ofensiva, una opción más, pero tampoco no te deslumbra en la parte de arriba. En la creación, en la línea de volantes, no has puesto a nadie. Mantienes hasta el final a Orsán, ahí Tandazo te recupera, pero tiene buen pase, ¿no? Entonces no tienes volantes creativos. No tienes a quién más poner en el medio. Entonces, ¿qué necesita Melgar? Volantes creativos. Ojalá que en estas últimas semanas que se vienen ya de este torneo apertura, puedan integrar a nuevos jugadores que te puedan brindar algo más. Yo no te voy a decir, no te voy a vender ese humo de que no te traigan a Sergio Peña, porque es un jugador que para mí hasta el día de hoy, por más que tenga un recorrido bastante extenso en el exterior, creo que para mí no es un jugador que a mí me llene para poder tenerlo en Melgar. Ni siquiera en Alianza o en la U. En donde sea, para mí no es un jugador que despierte gran interés. Lo hacen pintar de 10, lo hacen pintar de 8, pero para mí es un jugador más mixto. E incluso, ¿has visto los recorridos que suele tener cuando le toca defender? Pésimo, no te sabe defender. Para atacar tiene algunas otras jugadas, pero después no es desequilibrante. No es un jugador que te pueda mandar uno que otro pase entre líneas. No es un Cueva, ciertamente. Entonces, tú necesitas un jugador que te pueda brindar lo que te brinda hoy en día Cueva. Por ponerte un ejemplo. Entonces, por ahí no va a tus opciones. Busca en el exterior, busca en el torneo local otro jugador que tenga ese chispazo de poder generarte buen fútbol, pero pues no te voy a vender ese humo que me traigas a un peruano como Sergio Peña para que venga a ser tu 10 cuando claramente mejor lo puede jugar Piero Vivanco.
Así, o sea, así de claro te pongo las cosas. Y pues bueno, ojalá que Melgar con esta lección pueda haber aprendido de que pues tiene que pensar bastante bien cada cambio que realiza. Porque incluso tiene a pues prospectos como Rodríguez, que lo tienes como promesas, pero realmente necesitas integrar una promesa a este equipo. O sea, no necesitas un jugador que ya esté deslumbrando, en vez de estar apostando jugadores que necesitan partido tras partido para poder deslumbrar, para poder ser vendidos. Entonces, los dirigentes de Melgar quieren y esperan que esto sea una empresa, un negocio en la cual pues vas a integrar jugadores y vas a venderlos como si fuera una cantera, pues no sé, como Independiente lo hay. Si buscas eso, entonces deja de aspirar a cosas grandes. Pero si buscas hacerte con los torneos, si buscas ganar como tal, tienes que integrar a jugadores que sí, que tengan una proyección a futuro, pero que también tengan un buen presente y que te puedan aportar desde ya, cuanto antes, porque de otra forma no vas a lograr absolutamente nada. Así que pues bueno, con este empate, como les digo, Melgar queda rezagado del torneo de apertura, creo que ya no hay chances. Alianza tendría que ganar los próximos partidos que le queda, de lo contrario quedaría fuera del torneo de apertura y entonces lo ganaría de manera virtual el equipo de la U. Así que pues bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con ellos dos en estos partidos que queda, porque ya Melgar, como les digo, ya quedó enterrado, sepultado y pues nada que decir. Aunque te duela, aunque te molestes, la realidad es esa, Melgar jugó mal y hay que reconocer. Así que pues bueno, hasta aquí llega el video de hoy. Tú dime qué opinas acerca del rendimiento que ha tenido el día de hoy el equipo de Melgar ante Juan Pablo II. ¿Crees que era el partido para seguirlo probando a Bernardo Cuesta? ¿Crees que era buen momento para sacar a Bordacar? Tú dime si es que el Tommy Martínez necesita un reemplazo. ¿A qué refuerzos traerías tú para Melgar de cara al torneo clausura? Eso para mí es una pregunta realmente importante que me gustaría que respondas aquí en la cajita de comentarios para yo irte respondiendo en el transcurso de estos días. Así que pues también no te olvides de dejarme tu like, de comentar este video, de suscribirte y de sobre todo compartirlo para poder seguir creciendo como comunidad, para poder seguir ganando vistas y para poder seguir entreteniéndote y para poder seguir creando contenido. Es la única forma de poder seguir con esto. De lo contrario, esto pues no va a durar. Así que pues bueno, te pido por favor que me apoyes con las vistas, con el like. Así que pues bueno, un abrazo, nos vemos en un próximo video. Chau, chau.